¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que tenemos tan maravilloso en Hablemos Escritoras, en donde hacemos reseñas de libros. Y esta reseña, además de estar convertida en podcast en nuestra página web, va a estar disponible ya para toda la eternidad en nuestro canal de YouTube, en donde tenemos otras reseñas maravillosas. Pero además, bueno, pues hoy estamos de manteles larguísimos, porque este libro es nuestro tercer audiolibro y estamos muy, pero muy contentos de que lo estén presentando pues dos ecuatorianas, la autora Gabriela Poli Dueñas, una gran crítica, investigadora, escritora y bueno, y además una escritora que en el 2020 la entrevisté para Hablemos Escritoras, imagínense nada más, que es Daniela Alcibar Belolio. Entonces estoy emocionada de tenerlas a las dos, bienvenidas. Muchas Muchas gracias, gracias, Adriana. Adriana. Pues muy contentas de tenerlas acá. Y bueno, pues esta presentación además es interesante porque es un audiolibro, no es el libro nada más como texto, es un formato distinto y la idea de nosotros en Hablemos Escritoras es obviamente poder difundir de todas las maneras posibles la obra de escritoras maravillosas que tenemos, pero también recuperar historias que nos parecen que son diferentes, que son innovadoras, que tienen personajes que tal vez no se han hablado, no se han explorado suficiente. Y ese es el caso de Beatriz y los libros de otros, que me parece que aporta muchísimo al campo literario. No quiero hacer un comercial, pero sí voy a hacer un comercial. El libro está disponible obviamente en todas las plataformas de audio, en Audible, en Libro FM, que en Libro FM está nuestra tienda, Hablemos Escritoras, y nos apoyan a nosotros directamente. Y está en, no sé, por lo menos en 30 plataformas más en el mundo. Entonces podrán también tener acceso ahí en las bibliotecas, que tienen también acceso gratuito a audiolibros, ahí también podrán encontrarlo. Entonces, bueno, pues yo soy Adriana Pacheco, ustedes saben que nosotros Hablamos Escritoras, lo único que queremos es atravesar todas las fronteras con las plumas de escritoras brillantes y maravillosas como Daniela y Gabriela. Y decirles que el libro, el audio, la filosofía atrás de Hablemos Escritoras en un audiolibro es no hacer un libro actuado que tenga varios personajes como si fuera una obra de teatro, sino lo que queremos es replicar un poco la manera en que nosotros nos leemos a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo un libro, en nuestra cabeza está sucediendo algo, ¿no? Que es la voz de los personajes y de manera muy especial, este libro es mi voz, o sea, yo soy la que graba la historia de Beatriz y me fue muy importante para mí porque yo tengo 61 años, Beatriz es más grande que yo, pero hay muchas cosas en donde me identifico. El libro además sucede en Austin y en Nueva York. Y obviamente, conociendo a Gabriela Polit, fue maravilloso que en algunos momentos del libro yo oía la voz de Gabriela. Yo sabía que Gabriela estaba escribiendo eso porque ella habla así. Y yo como mexicana a veces me tenía que detener y corregir porque pronunciaba la palabra distinta, porque usaba una palabra que en México, donde yo nací, no se usa, y me enamoró muchísimo el hecho de poder escuchar a una escritora ecuatoriana hablar de una manera distinta a la mía. Pero por otro lado, Beatriz es un personaje muy complejo, y eso lo tienes que articular con la voz. Y eso es el reto, articular con la voz lo que está sufriendo, pasando, pensando, ocurriendo nada más en el ambiente, que ese es el reto de Hablemos Escritoras al hacer audiolibros. Dejo en conversación a Dani y a Gabriela. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Estamos felices de tenerlos hoy aquí. Bienvenida, Dani. Bienvenida, Gabriela. El micrófono es totalmente suyo. Regresamos en un rato más para recoger sus preguntas. Gracias, Adri. Gracias, Dani. Gracias, Adri. Gracias, Gaby, también por la invitación. Estoy muy contenta de, de hacer una pequeña presentación de esta novela tan bella. Me gusta un montón que podamos dialogar también. Y nada, luego me di cuenta, cuando terminé de escribir esta breve presentación que voy a leer, me di cuenta de que no había dicho nada alrededor del hecho de que es un audiolibro. Hice una presentación como si fuera un libro.
Pero luego pensé que podríamos hablar sobre esa textura tan particular, tan singular del audiolibro, que para mí, como yo les había dicho, fue una primera experiencia con un audiolibro. Ya para escucharte más a ti, ¿no? Y para escuchar a Adriana también alrededor de eso. Yo puedo aportar una pequeña sensación de extrañeza que tenía lo raro que es escuchar un libro, no poder volver, o sea, que sea diferente toda la mecánica de volver atrás para ver qué era que había dicho en esta otra página, ¿no? Era como una cosa que yo nunca había experimentado, que me resultó muy interesante, muy diferente sin duda a mis experiencias de lectura habituales. Pero bueno, supongo que eso lo podremos conversar un poco más adelante. Ahora sí, Ujú. si me permiten, voy a leer esta presentación que es muy breve alrededor de algunas cosas que me evocó Beatriz, la narradora de la novela. Empiezo. Los libros de otros es una novela de tránsito, de migración en más de un sentido. Los espacios que la narradora habita, abandona, revisita y pondera tan afectiva como analíticamente son territoriales, pero también simbólicos, imaginarios, sentimentales e intelectuales. Podría decirse que en esta novela la juventud y la vejez son lugares con sus propios paisajes, sus específicas, escarpadas cartografías, sus propios accidentes y remansos. En ese sentido, es interesante el lugar de enunciación de Beatriz, la narradora protagonista, poco frecuente en la narrativa latinoamericana actual. Se trata de una vieja, como ella insistentemente se describe a sí misma, lo cual contrasta con cierto auge de las voces narrativas jóvenes o relativamente jóvenes, digamos entre los 30 y 40 años, que vienen definiendo la tendencia del mercado editorial dentro y fuera de las llamadas escrituras del yo. El tono fundamentalmente rememorativo de la narradora da cuenta del espacio vital o etario que habita, un poco a regañadientes al inicio, y va haciendo aparecer un contraste modesto, apenas insinuado, entre la geografía de esa madurez más bien amarga, incluso misántropa, y cierto pasado que se despliega como terreno de preparación de ese presente solitario y desdichado. El recuerdo, lo sabemos, es siempre un viaje. Entre la infancia marcada por la enfermedad y luego la renguera, la juventud incierta, la adultez migratoria y la vejez de acumulación, desorden y soledad, este relato opera sobre todo en relación con los tránsitos que vive y que marcan cualquier vida. Otro tránsito notable en los libros de otros que podríamos pensar como un tránsito doble es el que tiene lugar entre países y entre lenguas. La migración de Ecuador a Estados Unidos y la consiguiente transición, nunca completa, nunca definitiva, entre idiomas, marca también el paso de Beatriz entre la juventud y la vejez en el que tanto énfasis hace el relato. Beatriz es un ser desacomodado, en gran medida inadecuado. Esto se expresa en su renguera, marca característica que señala tempranamente esa inadecuación, esa imposibilidad asumida de merecer amor, de ser bella, de gustar. También de ser una buena madre en el sentido convencional, de dar lo que se espera de ella y recibir lo que, sin animarse a confesarlo abiertamente, ella también espera. La migración, ese otro viaje, marca también entonces una relación con los espacios y con las palabras. La tornan más literalmente en una extranjera, pues esta extranjería se suma a la otra, más metafórica, pero no por eso menos verdadera, la del defecto físico, ese exilio del reino de lo bello. En ese marco de doble o triple extranjería, Beatriz elige vivir en contacto con los libros, hacerse bibliotecaria, habitar un mundo dentro de su mundo, nuevo traslado, si bien sutil, del mundo material al abstracto de los códigos de identificación, clasificación y ordenamiento de esos objetos que contienen a su vez mundos abiertos, infinitamente proliferantes, capaces de interponer entre la hostilidad exterior que va enquistando a la narradora en su mundo abigarrado y un adentro más hospitalario, sucesivas capas que luego encontrarán su forma más material. Ese punto de antifuga, de radical quietud o incluso enterramiento en el que se encuentra Beatriz cuando inicia su relato. Porque además de todo, esta vieja
esta renga mujer que ha excluido a todos de su vida es una hoarder, una acumuladora. Cuando la novela inicia, la disquisición principal de Beatriz tiene que ver con la pugna entre ella, su deseo de inmovilidad y claustro, su pulsión acumulativa que recubre una profunda necesidad de aislarse para sentirse protegida, y la intrusión de los hijos que con sus vidas ajenas y más libres, aunque para siempre unidas a la de su madre, quieren intentar normalizar la vida de Beatriz, hacerla más vivible, más amable y más limpia. La voz de Beatriz, cuando el relato inicia, es la de una mujer que quiere ser dejada en paz, que ha encontrado en la soledad y el caos una coartada y un escenario perfecto para una subjetividad profundamente herida, convencida de no tener nada sorprendente en el horizonte, convencida de que después de tantos tránsitos y viajes objetivos y subjetivos, el estatismo extremo de su casa, en la que cada vez hay menos espacio para andar, es lo único que puede desear y esperar de la vida. Los hijos ahí juegan un papel de contrapunteo y también de modesta inclinación hacia la vida, una última negociación con el reino de lo vivo, de lo moviente, en medio de un proceso lento pero ininterrumpido de momificación espiritual y física. Es en esta tensión con los hijos y con la maternidad como mandato social y como experiencia de la radical y más íntima ajenidad que se debate Beatriz, enquistada en su pulsión tanática de baja intensidad. Pero todo esto, finalmente, es el contexto para la emergencia intempestiva, imprevisible, soberana del amor. Los libros de otros es una historia de amor. El hecho de que esta historia de amor ocupe apenas una parte muy pequeña de la totalidad de la novela no impugna esta afirmación que hago. Por el contrario, a mi criterio la reafirma. Implica, a nivel estructural y formal, que la irrupción amorosa, con todo su caudal de azar y contingencia, y con toda su fuerza energética, impersonal y arrolladora, puede esfumar instantáneamente cualquier edificio de esclerotizada ideología personal, cualquier autopercepción nociva y coagulada, cualquier triste idea de sí mismo. El saltimbanqui que Beatriz observa desde su porche hace hacer equilibrio sobre una cuerda, figura más que elocuente de la función que este personaje vendrá a cumplir en su vida, mucho más joven que ella, desestabiliza todas las nociones que sobre sí misma tiene la narradora. Mueve finalmente un cuerpo y un espíritu contracturados en proceso de soterramiento. El amor es improbable, pero familiar. Pasa con naturalidad de la simple charla a la cotidianidad más aceitada y a un erotismo que toma por sorpresa a una mujer que ya no se creía en posibilidad de experimentar ningún placer, mucho menos el erótico, y de ese modo trastorna la lógica de una vida que nunca estuvo preparada para semejante salto al vacío. Que sea fugaz, que acabe pronto, con la misma sonreída serenidad con la que comenzó, en nada resta la fuerza asignificante de su despliegue energético. Por el contrario, al socavar cualquier idea prefabricada, da cuenta de las posibilidades de una vida, de cualquier vida, para recomenzar en cualquier momento. Sobre todo en el momento menos esperado, en el pleno descanso o la desdeñosa renuncia de la voluntad, para que la soberanía de esa extraña fuerza que es la vida brille con más luz. Entonces, entre los varios tránsitos que he identificado en esta novela, y quedan varios por fuera, el más fundamental es el tránsito que el amor propicia. Breve, pasajero, pero capaz de convertirse en el punto de confluencia de todas las fuerzas dormidas, de todas las pasiones olvidadas, sobre todo especialmente la pasión de aún vivir. Eso es todo Mm, por ahora. Gracias. qué lindo, Dani, gracias. Debo decir que estoy muy agradecida que Daniel Alcíbar presente este libro, Lea. Yo empecé a escribir más tarde, hice un trabajo académico que me llevó a la vida y siento que si me debo a una tradición es a la tradición de las escritoras más jóvenes en Ecuador que me dieron la valentía para escribir y Dani es una de ellas a la que admiro muchísimo. Entonces estoy súper agradecida y conmovida. Gracias, Dani.
No, Gaby, gracias a ti. Otra vez te agradezco por haber pensado en mí para presentar tu novela. Y nada, si quieres te hago un par de preguntas. Sí, 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 por favor. Em, Nada, en principio te preguntaría, te haría una pregunta bien de chusma, o sea, de dónde sale este personaje, ¿no? O sea, evidentemente no es un relato autobiográfico, autoficticio, pero sí hay una cuestión que sí tiene que ver o sea, que yo puedo identificar a pesar de que no te conozco tanto como yo quisiera, de migración, de vivir en Estados Unidos, de una cuestión de las lenguas, ¿no es cierto? De cierta cuestión de la cultura norteamericana que para nosotros los latinos tiene, no sé, para mí al menos, y siento que a la narradora Beatriz también le pasa, ¿no? Cierto contingente de shock, de Mm. contraste más o menos violento, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo fuiste configurando este personaje, o sea, cómo fuiste haciendo todas estos matices, ¿no? El hecho de que sea una mujer mayor, el hecho de que sea una hoarder, que es un rasgo, digamos, patológico que está muy sutilmente delineado, ¿no? ¿Cómo fuiste armando este personaje? Eh, yo no sé. O sea, sé ciertas cosas, ¿no? Yo viví en Long Island. em, Fue el primer trabajo que yo tuve fue en Long Island y mi segundo trabajo aquí en Austin. Y de alguna manera quería escribir sobre eso. Yo puedo, o sea, no es que quería, pero es de lo que yo puedo escribir. No puedo escribir sobre una novela sobre Quito, porque Quito ahora no es el lugar en donde vivo, sería el lugar de la nostalgia. Em, y, y, y quería una persona que de verdad creo que yo quería reflexionar sobre la migración, sobre la maternidad y el hecho de que la personaje fuera una persona amargada y vieja, o sea, digamos, no joven, le permitía recordar, poner todo esto como como dices tú, como en un viaje, ¿no? Viajar a los recuerdos. Y escribí la novela y la personaje no tenía voz, o sea, no tenía un peso, no era... Entonces dije, tengo que jugar más con la amargura para volver a esos recuerdos y, y seguía siendo chato. Entonces dije, y lo que dijiste es así, para mí es una historia de amor. El amor es lo que le permite a ella sacar todo. Ese enamoramiento que tiene con el chico más joven. Y qué cosa más linda. O sea, estamos tan... estamos anestesiados de ver a hombres grandes enamorándose de gente joven, de chicas jóvenes, ¿no? Es como un repertorio en la cultura hasta que... Y no, y una mujer vieja, no, con un chico joven, y había algo que explorar ahí. Entonces, no sé cómo llegó Beatriz, tenía que jugar más con la amargura, entonces tenía que jugar con una amargura que sea como muy, desde muy chica. No podía ser una amargura que naciera a los 20 años, tenía que venir una amargura, entonces quizás por eso su enfermedad y la alienación, digamos, con el espacio, el acaparamiento que tiene, es, es una, es una manera de presentarla como amargada ya de grande, ¿no? Pero no tengo mucho más. Cómo van pasando las cosas en la cabeza de uno, no. Tengo alergias, por eso estoy. Sí, o sea, pero bueno, a mí me parece que la amargura de Beatriz es una amargura bien adolorida, ¿no? O sea, tiene un matiz bien llamativo el carácter de ella porque digamos, si bien tiene una cosa que es fuerte de escuchar con respecto a lo que piensa de sus hijos, ¿no es cierto? Cómo piensan ellos, como quiero que me dejen en paz, quiero que no se metan, yo no soy la madre que tú querías y qué sé yo. Poco a poco como que se va desilvanando, se va desovillando una cuestión que da cuenta de de ese contingente de dolor como casi primigenio, ¿no? Y que está cifrado, digamos, de manera más material en la enfermedad, en la polio y en la renguera, pero que también se siente como incluso anterior, ¿no? Como casi,
como casi congénito, ¿no? Ujú, Y por eso es tan lindo el modo en que aparece el amor como un verdadero punto de fuga. Y en ese sentido, no sé, hay un libro muy bello de Andrew Furmantel que se llama En caso de amor, ujú, psicopatología de la pareja, así se llama el libro, donde habla del amor como un estado prácticamente psicopatológico, ¿no? Pero en el sentido creativo y, y, y también de higiene, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención y me llama mucho la atención en la estructura de la novela, en qué momento aparece este punto de fuga que como que desata todo. Es como que yo sentí, si bien no tengo como, que eso es lo raro para mí del tema del audiolibro, ¿no? Que yo no tengo como decir, bueno, en la mitad de la novela, como que no tengo claro, ¿no? Pero para mí, si adivino un poco, me parece que es como el último tercio donde se despliega toda esta parte amorosa que ella es, uno casi lo ve, o sea, uno casi como que ve cómo muta el tono, muta el tren rememorativo, el tren narrativo, de una cosa como, como pesada, como muy reactiva, a una cosa que de repente se desprende a hablar incluso de recuerdos muy dolorosos, ¿no? ujú. Entonces, no sé si, o sea, que incluso el amor le permite hablar del dolor de una forma más libre. Sí. Entonces, no sé si tú lo pensaste así, o sea, está bien, o sea, sí, sí que llama la atención, además ella se trata muy duramente, ¿no? Ella todo el tiempo está Ujú. diciendo, soy una vieja, nadie puede gustar de mí, qué sé yo. Pero, ¿cómo veías tú la intrusión del amor ahí? O sea, ¿cómo es cómo es que pudiste imaginar que esta mujer podía llegar a un... Porque hay una especie de redención, ¿no? Hay una Sí. especie de redención. ¿Cómo lo pensaste eso? Y pensé que en la premisa de esta mujer enferma, amargada, que no llegaba como a balancear el tema de por qué migró, por qué no migró, porque ella quiso. Supuestamente se casa y supuestamente va en busca de, de un amor y todo le va mal y termina siendo una madre soltera con dos hijos. Y la premisa de la novela sí es que los hijos le están exigiendo, vamos a, o sea, es imposible seguir visitándote si no cambias, pero no era suficiente. O sea, ella tenía que enamorarse y fue como muy deliberado decir, ella tiene que enamorarse. O sea, el amor es lo único que le puede sacar de aquí. Y el enamorarle de un chico joven en el momento que ella no espera nada, que ya es como que tiró la toalla, ¿no? O sea, y en algún momento le dice a él, ahora la renguera es consistente con mi edad, o sea, ya no importa. Y sí, fue muy deliberado de pensar que lo único o sea, que para creer que una mujer de ese, con esa historia y de esa manera salga de ese hueco, no iban a ser los hijos. O sea, los hijos no la iban a sacar de ahí, porque no la habían, si no la habían sacado en los 30 años anteriores, difícilmente. Entonces, el dejarse enamorar por este muchacho que además es muy leve, ¿no? Es un chico que está empezando la vida, que tiene estos tormentos porque no sabe qué hacer. Y de alguna manera es como el reverso de lo que fue su primera relación, ¿no? Entonces, sí, tenía que ser el amor. O sea, un día dije, esto tiene que ser. O sea, yo no sé cómo escribes tú, pero yo me voy a dormir y cuando me pongo a dormir empiezo a pensar en escenas. Y a mí me encanta eso y es como mi soothing, ¿no? Y ahí empiezo a pensar y fue en uno de esos momentos que dije, esta tiene que ser una historia de amor y tiene que ser una historia de amor que no es común, que es una persona, una vieja amargada enamorándose de un joven y el joven enamorándose de ella, porque ella representa para él un montón de sabiduría y de tranquilidad que él no tiene, ¿no? Eh, Aunque ese sea un amor con fecha de expiración, pero no deja de ser un profundo amor. Sí. Sí, eso me hace pensar, y a eso iba mi segunda parte, o sea, mi siguiente pregunta, iba para el lado de lo materno, de la maternidad, de cómo actúa eso, ¿no? O sea, eso que tú dices, no iban a ser los hijos,
Mm, iba a ser el amor. Eso digamos, es inusual teniendo en cuenta que, sobre todo en nuestras sociedades, ¿no? La maternidad es esta cosa súper sacrosanta que además, en principio, tiene que a nosotras, sobre todo a las madres, un poco como ponernos ya por fuera del radar de cualquier otra cuestión, ¿no? O sea, yo, 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 como tú sabes, yo sufrí la pérdida, la muerte de mi primer hijo, y esa era también mi postura, ¿no? El dolor es tan intenso, es tan terrorífico, que yo pensaba, no es posible que exista una pasión más fuerte que la pasión del duelo por un hijo, y lo sigo pensando. mm, Pero claro, cuando luego se resarce la maternidad, dices, no puede haber nada ahora que me entristezca, por ejemplo, o no puede haber nada que pueda intervenir en mi relación con la maternidad, dado que finalmente tengo a mi hija conmigo, la puedo criar, la puedo disfrutar. Y te das cuenta de que no es así, de que hay un montón de cosas que te pueden entristecer, un montón de cosas que te pueden estimular, y muchos conflictos atravesados en la misma práctica de tu maternidad tan deseada, tan anhelada, ¿no? Y sí. eso a mí o sea, al principio era como cuando empezaba a hablar Beatriz, o yo la percibía como una mamá amargada, ¿no? Tal vez una mamá que nunca quiso a sus hijos, que siempre le resultaron una carga, que siempre le resultaron no sé si un estorbo, pero sí una dificultad, una responsabilidad demasiado grande. Y poco a poco, cuando se despliega la novela, tú te das cuenta de que no es así, de que hay un amor, de que hay un cuidado, de que hay una cosa que se va como junto con ella y junto con su experiencia y su historia, se va como atravesando de distancias, de silencios, de conflictos no resueltos, de problemas de distinta índole que tienen que ver con ella, con su progresiva soledad, ¿no? Entonces, pensaba yo en todas las complejidades que tiene la configuración de la maternidad de Beatriz, pero también pensaba al final, porque el final es muy bello, porque ella finalmente termina la novela hablándole a su hija, ¿no? Mm, En un tú, o sea, mm, que es como, ya no es esta cosa ya no es un diálogo repuesto, ¿no? La transcripción, digamos, de un diálogo que ella ha tenido con uno de sus hijos, sino es ella hablándole a su hija, o sea, la novela termina con ella hablándole a su hija, y eso es algo que el amor ha posibilitado. Entonces también hay una relación entre el amor y la maternidad, a pesar de que, por supuesto, el amor sí. no tiene nada que ver con el padre de los hijos, o sea, hay algo, el amor también destraba la maternidad, incluso destraba la posibilidad de Beatriz de hablar con su hija, porque Mm, igual no es la misma relación la que tiene con su hijo Benjamín y con su hija Isabel. Con él habla, con él tiene más paciencia, con él se deja más, o sea, tiene más entrada. Ella, Isabel es como un exterior absoluto, ¿no? Entonces, y empieza con Isabel y termina con Isabel la novela. Entonces, es como un circuito que no está cerrado, por el contrario, está abierto, pero que empieza en un lugar de choque, de distancia radical, y termina en un arrojo amoroso que solamente ha sido mm, posibilitado por esa experiencia amorosa, me explico, que es externa sí, a toda la historia con los hijos. Entonces, sí, nada, eso no sé si tengo una pregunta, pero me sí. parece que estructuralmente es muy bello eso. O sea, sí hay una cosa que también yo creo que la novela, al menos esto era deliberado, porque hay muchas cosas que en las novelas pasa que uno no se da cuenta que está pasando, pero Claro, ajá. sí hay un esfuerzo deliberado de ver a la maternidad como un poco sacándole todo lo que estabas contando, ¿no? O sea, es una relación compleja con los hijos, es una relación compleja por el tipo de divorcio que tuvo, por cómo ella llevó su divorcio y porque la relación con los hijos es compleja. Porque los hijos son otras personas, como dice la Beatriz, que es una línea de Elena Garro en Los recuerdos del porvenir. Y como somos subjetividades que vamos creciendo y que nos amamos y todo eso, pero finalmente eh, son relaciones así, que tienen esa complejidad. Y yo quería como sacar estos velos
de todo lo que tú dices culturalmente le damos a la maternidad está por encima de todo. No, no está por encima de todo porque somos seres humanos. Entonces, Beatriz se reencuentra como ser humano en la mirada de este Albert y solamente cuando ella siente que puede amar y que es amada sin tener que, eh, porque es vieja, digamos, ya no tiene que pretender ser otra cosa que lo que es, ya no tiene. En ese momento reencuentra algo de sí misma y que ella sabe que sus hijos no van a poder verle porque no le van a ver a ella como una mujer enamorada. Albert ya se fue, pero Albert le dejó esa posibilidad de sentirse amada y de poder amar, y eso sí le devuelve a ella una posibilidad de conversar con Isabel, eh, de saldar cuentas. Yo diría que Albert le ayuda a saldar cuentas con ella misma en sus... O sea, pero ahí lo que sí me parece interesante, que no es la maternidad lo que le redime, sino el amor que ella sintió, que el amor que ella pudo disfrutar además es un amor que rompe estereotipos, ¿no? Es un amor que es transgresor. Eh, Enamorarse de un viejo, digo, de un joven, es una transgresión y es una transgresión mucho mayor que la de un hombre viejo enamorándose de una joven, que es un cliché, digamos. Sí, eso me gusta de la Beatriz. Bueno, y también quería preguntarte, bueno, es muy bello, solo no quiero como que abundar demasiado, pero la parte que es una de las partes que más me gustó, el tema este, ¿no? Amoroso, y anotar nada más que, que es muy bello también el modo en que ella se desprende del amor ese, ¿no? Ahí como que se entiende que es una configuración súper sólida, perdón, la del personaje, porque, porque es como que ella se logra desprender de ese amor que además básicamente le da sentido a su vida, ¿no? De nuevo, o lo permite a su vida recomenzar en un sentido nuevo en todo caso. Y la forma en que ella se desprende de eso me parece de una sabiduría que está como muy a tono con, digamos, que la confiero como, sí, es una mujer mayor que ya tiene esa capacidad, ¿no? O sea, yo me Ujú. imaginaba a una adolescente o una joven o yo misma haciendo un berrinche, pero ella Claro, es como que logra y asimila de una forma muy linda cómo eso la ha transformado, ¿no? Y cómo eso le ha permitido experimentar y le permitió experimentar algo nuevo que no esperaba, pero también le va a permitir experimentar el mundo, la maternidad, la relación con los otros, su propia casa, su relación consigo misma de otro modo, ¿no? Como que se queda con esa pulpa afectiva tan potente, energética, para que su vida no deje de transformarse, ¿no? Para que esa, no sé, para que el fin de ese amor no se convierta en otra herida que se empieza como a sí, escarbar para sufrir, sino que sea una herida, como dice Alberto Giordano, ¿no? Hay que permitir que la herida haga cosas con nosotros, ¿no? sí, sí, Entonces sí. eso me parece muy hermoso. Y para terminar solamente de preguntarte por el tema de su profesión, o sea, de la bibliotecología, porque no es escritora, no es como bibliotecóloga. Y si quieres como que es una lectora, ¿no? Pero lo que ella está obsesionada es con los códigos, con los sistemas, con eso ¿cómo lo ves tú? La verdad es que yo creo que la novela es medio intelectual, porque, porque al principio está Foucault, o sea, las palabras y las cosas, ¿no? Y a mí siempre me ha apasionado esto de la arbitrariedad, de cómo funciona eso, o sea, las palabras no corresponden a las cosas. ¿Y qué más que el sistema de codificación de una biblioteca, de poner en orden esto que vemos ahí atrás, ¿no? O sea, cómo pones en orden los libros
Y yo entrevisté al bibliotecario de UT, me fui a la biblioteca pública, entrevisté a la gente de la biblioteca pública porque son dos servicios distintos, son dos lógicas distintas, y luego volví a los bibliotecarios de aquí, de la universidad, y le hacía una lista de preguntas a una chica que me decía, me estás haciendo las preguntas que yo no puedo resolver en mi profesión, porque hacen informática, ¿no? Pero de verdad que en eso, o sea, en esas preguntas que están superficiales en la novela, pero eh, está, está inclusive toda la computación, porque de esta forma de informática sale, y por eso el hijo hace computación. Hay formas de clasificar y de organizar la realidad que están por detrás de lo que nosotros vemos. Y la Beatriz como que se mete en eso, ¿no? O sea, el libro hubiera sido aburridísimo si yo me meto en esta obsesión mía, que además tampoco es que yo le he explorado mucho, pero sí me da curiosidad. Y sí me da, o sea, sí pensaba que había un vínculo y creo que por eso ella se hizo una hoarder, una acaparadora, porque el tema de no poder poner orden a su casa, para mí era un tema de categorías, no, o sea, yo soy la más chica de mi casa y mis hermanos cuando limpiaban los escritorios, cuando la mami nos decía que teníamos que organizar los escritorios, todas esas cosas que uno no quiere votar, pero que no quiere deshacerse, llegaban a mi escritorio, a mi lugar. Y yo soy súper desordenada. Y siempre esas cosas llegaban a mí. Entonces eran las cosas que, ¿sabes? Cuando arreglas y dices, pero esto es lindo, no me quiero deshacer. Bueno, ese depósito era yo para mis hermanos más grandes, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco también mi cosa con el desorden. Para mí, ser desordenada no es que no sé dónde poner, no es que no pongo las cosas en su lugar. Hay cosas en que no sé dónde poner y eso es un problema. Entonces yo creo que se juntaban esas dos, la obsesión de la bibliotecología y la cosa del orden cotidiano. Pero Se siente sí, muy eso. borgiano también el problema, ¿no? Está Sí, muy sí, Borges también. ahí rondando, muy Sí, Biblioteca sí, de también. Babel, muy el Aleph, Sí, sí, ¿no? mucho, Está muchísimo. todo eso ahí también como sobrevolando. Sí, Sí, me parece que la novela es la novela de una intelectual. No sé si le llamaré una novela intelectual, pero sí la novela de una intelectual, ¿no? Pero atravesada de todas estas cosas muy, muy bellas, ¿no? Muy, gracias. muy... Sí, Adriana dijo que ya iba a entrar, pero si no entra, te voy a aprovechar para hacer una última pregunta que tiene que ver solamente con tu experiencia o tu impresión alrededor del audiolibro. O sea, ¿cómo te resultó a ti? Como yo te decía al principio, para mí fue bien raro, bien diferente. Todavía no logro asimilar del todo la experiencia. Siento que sí me falta todavía como la página Sí, subrayada, pero también fue muy interesante y muy lindo. Fue una compañía muy linda también el libro. ajá, Entonces, ¿cómo lo sentiste tú? Además, es tu obra, ¿no? Y una de las cosas que a mí claro, me choqueaban era tener una voz, que era la de Adriana, tan material, o sea, tan cierta, ¿no? claro, Me hizo pensar en qué voz escucho yo cuando leo. No, no creo que claro. sea la mía, no sé la de, es una voz más imprecisa, entonces tener una voz que ya se concreta fue como toda una experiencia nueva, no sé cómo lo sentiste tú siendo la autora. Bueno, voy a contestar en dos partes. Yo empecé a hacer audiolibros hace unos meses porque a veces los estudiantes tienen muchos libros que tienen en sus listas y yo soy las lectoras y a veces no me da tiempo y dije, ay, voy a empezar a oír algunas de las novelas porque no me doy abasto para leer tanto. Entonces estoy cocinando o voy al gimnasio, que era lo que te contaba, y me pongo los audífonos y me gustó. Hay libros que quiero tenerlos materialmente. Ahora, escucharle a Beatriz en la voz de Adriana, que es mi amiga, eh, era como rarísimo. Y además porque no sé si alguna vez alguien te ha leído a ti en voz alta tus novelas. Es como que dices, eso escribí yo. O sea, es como una cosa medio alienante decir, no es que no te reconoces, sino que, wow, o sea, es como el libro cuando uno terminó de escribir dejó de ser de una. O sea, eso es muy literal. Entonces, la gente te va a hacer preguntas y tú de cosas que ni siquiera te diste cuenta que estaban ahí. Pero esa sensación de extrañamiento con el libro, cuando alguien te está contando tu historia,
en el oído, porque yo iba al gimnasio y con los audífonos. Fue muy raro, fue muy raro. Y sí me hizo pensar o sea, lo que debe ser para mucha gente ver sus libros en películas, por ejemplo. O sea, cuando venden eh, ver que tu historia está transformada en una cosa distinta, ¿no? Hay momentos en que Adriana modula la voz de una forma que de pronto yo no sentía que yo lo escribía así y me gustaba. Entonces, era como que me estaban contando una historia que yo me sabía muy bien, no de memoria, pero me sabía muy bien, pero fue raro. Y le llamé a Adriana y le dije, wow, es raro y es muy bonito. Entonces fue una experiencia chévere. Sí, creo que hay audiobooks que me gusta oír. O sea, hay libros que me gusta oír. Ahí está, la voz de Beatriz. Qué bárbaro, qué belleza. Oye, Dani, qué hermoso lo que escribiste, el texto. Verdaderamente, bueno, quienes están escuchando, quienes están viendo ahorita, porque nos van a escuchar y ver, Dani es escritora, es editora, es crítica literaria, es investigadora académica y además es coordinadora de un centro cultural maravilloso, con un doctorado en literatura y bueno, pues se ve en el escrito, ¿no? Y lo Ujú, que dice Gaby, de que si es un libro intelectual o no, bueno, pues Gaby viene de la academia y con todo lo que ha investigado, la cuestión también, pues de periodismo, del caudillismo, de esta masculinidad y de esta feminidad y del dilema ético del dolor también que los otros reciben, que tienen a través de la violencia. Pero además fue alumna de Jane Franco y de Silvia Molloy, pues cómo no se va a permear mucho en esa novela. Y no es que vayan a hacer todas tus novelas así, ¿no? Pero oigan, yo quiero darles las gracias por esta presentación tan linda. Las preguntas me parecieron muy, muy afortunadas, Dani, tu lectura y las distintas capas. Me parece que este libro definitivamente tenía que verse desde el deseo, desde el cuerpo, pero también desde estas relaciones filomaternales, ¿no? En donde hay muchas otras cosas que yo los invito. Ya les dijeron en qué acaba el libro, pero de eso no se trata el libro realmente. El final es en esta novela en especial. Me encanta que dices, empieza acá y termina acá, porque es como llegar a Ítaca, ¿no? El camino a Ítaca es lo que realmente hace esta novela una obra, me parece muy, pero muy importante. Y yo quería esperar este final, este cierre, antes de empezar con las preguntas y que ya supieran de qué se trata el libro para hablar de la portada. Porque ahorita Dani habló de la voz y me encanta las sensaciones que compartieron acerca de escuchar un audiolibro. Yo oigo muchos audiolibros porque como tenemos que entrevistar a tantas escritoras, yo alterno con libro digital, libro en PDF, audiolibro y las novelas impresas, ¿no? No tengo prejuicios de nada. O sea, lo importante es poder prepararme y leer lo más que pueda. Entonces, entiendo que hay gente que no está acostumbrada a tener esta compañía de esta voz y de repente, como dijiste, Dani, materializarlo el personaje en una voz, ¿no? ¿Qué pasa con las películas también? Que de repente ves el personaje y dices, no, 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 así yo no me había imaginado a Arcadio, ¿no? O a los Buendía o a Mercedes o a cualquier personaje importante. Pero lo que quería comentar acerca de la portada, que además es una artista búlgara que me gusta muchísimo, Mitana Boykova Josefi, que ya ha hecho varias portadas para Hablemos Escritoras. Fíjense en los elementos de la portada, que cuando uno tiene un audiolibro, uno compra audiolibros en estos grandes lugares donde se compran los audiolibros. No es como llegar a la librería y comprar y coger el libro en físico, ¿verdad? Y hacer esto y ver la portada y ver el papel, ¿no? Y ver la edición. En el libro, en el audiobook, lo único que tienes es una portada y es un cuadrito, ¿sí? Que tiene muy poca información de preferencia, ¿no? Entonces, los elementos que están en la portada tienen que ser muy buenos para verdaderamente captar lo que es el libro, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, tiene el cable de equilibrio entre los dos árboles. Los árboles se enmarcan, pero a la vez son estas dos figuras importantes que va a ser Beatriz. Y el otro árbol podría ser un joven que se topa o podría ser un viejo que la acompaña toda la vida, ¿no? Entonces está interesante que es también un paso de un lado a otro, o podría ser la misma Beatriz en dos lados, ¿no? Mm. Los pájaros es un simbolismo muy importante para los que vivimos en Austin,
porque nos acompañan estos pájaros y los pájaros tienen un lugar muy importante en el libro, en la novela, específicamente en una escena de violencia ginecobstétrica, que es una denuncia, como lo hace Gabriela siempre, muy sutil, pero muy puntual, en donde cuando termina esa parte, nosotras como mujeres que hemos ido al ginecólogo, millones de veces más de las que hubiéramos querido tal vez, terminamos dolidas físicamente del cuerpo, porque sabemos exactamente lo que Beatriz está sintiendo. Y los pájaros entran en esa escena. Entonces, me parece muy interesante. Y por último, el puntillismo del sol, obviamente el estío del calor tejano, ¿sí? Es mucho de lo que también va a estar dentro de este amor corporal que realmente no es del cuerpo entre una mujer madura y un hombre joven, ¿sí? Es del alma, es del acompañamiento. Desde mi punto de vista y tomando las notas de la lectura de Daniela, que me parecieron muy, muy atinados, este es un libro de cuidado y del acompañamiento, ¿no? La figura de la nana, la figura del amigo y la figura de los otros seres son los libros de otros que nos van llevando de uno a otro. Y bueno, antes de pasar a las preguntas del público, quiero invitar a que venga Brenda Ortiz a nuestra pantalla para que ella nos acompañe a modular. Y antes de esto, yo quisiera hacerles dos preguntas breves a Dani y a Gaby. Y la primera es dirigida a Dani. Dani, cuando tú pensaste en el libro como texto y dijiste, yo escribí un texto, ¿sí? Dijiste, no empecé en el libro como audio, pero después regresaste ahorita a pensar en una voz. Cuéntanos un poco, ¿qué es para ti también en algún momento decir, bueno, ya escuché el libro, ahora quiero leerlo en papel? O me voy a recordar de ciertas imágenes porque la voz de manera auditiva las voy a tener ahí, la voz que me contó esta parte. ¿Qué opinas, Dani? Creo que es una mezcla de las dos cosas en mi experiencia. O sea, sinceramente al principio estaba como agarrando un libro imaginario del aire, o sea, escuchaba y quería regresar. Yo soy una lectora bien, una close reader, se diría, ¿no? O sea, me gusta mirar el fraseo, no solo leerlo, sino mirarlo. Es una cosa como casi una imagen. Entonces al principio, y yo como les decía, fue mi primera experiencia con un audiolibro, yo estaba que agarraba un libro imaginario, ¿no? Para regresar las páginas, como que fue un trabajo de acostumbrarme y no solo, digamos, no de acostumbrarme negativamente, como diciendo, bueno, esto es lo que hay, sino como de entrar en esa textura, de entrar en ese formato, de entrar en esa forma, ¿no? Y como cuando ya me puse en disposición de decir, a ver, esto es un audiolibro, entonces vive la experiencia del audiolibro, como que ya me entregué en cambio a eso y ya era como, no sé, para mí el audiolibro tuvo la virtud de, como ha dicho Gaby, como dices tú también, Adri, de ser una compañía, ¿no? Yo soy una persona que no escucha mucha música en el carro, por ejemplo. Generalmente elijo el silencio. Y esta compañía del audiolibro para mí me resultó como una forma más disfrutable del silencio. No era como llenarme de sonidos, que yo amo la música, pero a veces sí que, o sea, soy una persona que necesita silencio para pensar, para trabajar, silencio total, en la medida de lo posible. Pero tampoco era el silencio, digamos, total, ¿no? Sino que era una compañía que me acompañaba en un silencio particular. O sea, se me hizo una especie de textura del silencio, un pliegue del silencio que me iba contando y regalándome unas imágenes, ¿no? Entonces, acabada la novela ya no sé, digamos, no me quedé con las ansias o con la ansiedad de quiero el libro, quiero tenerlo, quiero mirarlo, sino que lo tengo en mi biblioteca y como que puedo revisitarlo, también va a ser como la analogía o el equivalente a cuando yo hago mucho de esto de abrir un libro que me gustó mucho y leer una página al azar. Esto va a ser como, también está como está dividido por capítulos y eso
va a ser una experiencia así, ¿no? Como voy a ponerle play, ¿me entiendes? En el índice y voy a ver qué me trae de nuevo. O sea, es toda una experiencia nueva que al principio me costó y luego la terminé disfrutando muchísimo. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué Me encanta tu bonito. honestidad, eso es muy lindo. Gaby, gracias por decir, yo me honro con ser tu amiga y eres mi mentora y además has sido mi guía en muchas cosas importantes. Entonces, para mí era un honor leer tu libro, no porque era el libro de mi amiga, sino porque cuando yo leí el libro de Gabriela Poli Dueñas, ¿sí? De repente vi a otra Gabriela Politueñas que yo conocía, de la que yo conocía, completamente distinta, y vi a una mujer conmovida en la escritura. O sea, se ve en el libro, en la historia, como la estás escribiendo, cómo te duele, Beatriz. Y lo que está sucediendo es una novela muy, pero muy íntima en muchos pasajes, porque como dijo Dani, ella se trata mal a sí misma en muchos momentos. ¿De qué manera sientes tú que el haber hecho este libro, sí también como que te desprendió de esta otra Gaby, Gabriela Poli Dueñas, la novelista y la académica, que también se enfrenta a este tema que muchas veces es el dolor humano, ¿no? Mm. You'll be surprised, diría yo, porque, porque yo creo que hay algo de la Beatriz. A ver, tú estás hablando porque en mi trabajo académico yo he lidiado mucho con la representación del dolor ajeno y con la empatía que requiere y el trabajo profundo de la gente que escribe sobre el otro que sufre. Y pero al escribir esta novela, creo que el reto más grande, y tiene que ver con algo que decía Dani antes, es dejar el lenguaje académico y meterme en lo tierno. No sé si, porque no tengo una mejor palabra, pero la ternura. La ternura, a mí me interesa la ternura de los personajes. Em, y, y entonces después de esas capas eh, y, y creo que eso tiene que ver con lo que decía Dani de la bibliotecología y los libros, pero cuando ejerces un oficio por muchos años, no importa a qué te dediques a escribir, el oficio de crítica literaria, y empiezo a hacer ficción, hay que desprenderse de ese como una serpiente, ¿no? Sacarte esa piel y ponerte otra. Y eso sí fue difícil, o sea, a mí me costó mucho porque finalmente es un tema de hábito, no tanto por el tema del sufrimiento. Cuando ya empecé a hacer el personaje de ficción, llegó el punto de la ternura y del amor. Para mí, siempre me acuerdo que García Márquez decía que todas sus novelas son novelas de amor. Y a mí eso me quedó. Vivimos en un mundo tan tenaz que me parece que en la historia que queremos contar en ficción, si no le ponemos una dosis de amor o de humor, no sé, eh, creo yo, y me doy cuenta que cada vez más disfruto ese momento donde hay un poco de amor o un poco de humor. Y yo creo que acá yo sí quería que hubiera amor, quería que lo que cambiara, digamos, de este arco narrativo de una mujer fuera el amor. Y ahí como la contracara del trabajo académico de lo que yo venía hablando, ¿no? De violencias, de representación de violencias. Pero también puedo decir que el libro de de las periodistas a mí me enseñó muchísimo. Y no sé por tiempos, pero yo creo que eso que hice académicamente, no sé si está en la Beatriz, porque ni siquiera sé si coincidieron en tiempo, pero siento que se quedó en mí. Eh, para poder hablar de lo horrible, tienes que ser muy buena. Tienes que ser muy buena en el sentido de bondad, no buena del oficio, ¿no? Tienes que tener una madera muy especial. Y yo creo que eso es lo que aprendí de las periodistas. No sé si están la Beatriz, ojalá que sí.
Gracias, Gaby. Bueno, pues bienvenida Brenda al micrófono, si nos quieres ir platicando, ¿qué está pasando por ahí? Claro, tenemos una pregunta que dice, ¿qué simbolismo tienen los objetos acumulados por Beatriz y cómo representan las emociones, relaciones y batallas que enfrenta en su vida? La Beatriz, puedo decir que los objetos, mm, o sea, hay tantos objetos y en mi cabeza hay tantos objetos y ella dice, ¿no? Raquetas de tenis, clavos, ahora no me acuerdo, pero eh, los objetos individualmente no tenían ningún significado, sino en la acumulación era la imposibilidad de entrar a su pasado. Era una imposibilidad de lidiar con lo que ella vivió. Y, y esa imposibilidad de lidiar con ese pasado es lo que no le permite ordenar. O sea, no tiene la capacidad de ordenar ni de deshacerse de nada, porque otra vez para ordenar nosotros necesitamos categorías y decir esto es basura, esto sí sirve, esto no sirve, y la Beatriz no tiene esas categorías. Entonces los objetos son, está trincherada, ella dice, esto es lo que me protege, aunque me haga mierda la vida, pero esto me protege. Yo creo que los objetos son eso y no tiene capacidad de lidiar con eso, ¿no? De bregar con esos objetos, el pasado. Gracias. Muchas gracias. Y por último tenemos esta pregunta, ¿cómo construyes el contraste entre la percepción de la vejez de Beatriz y las expectativas de su entorno, incluyendo sus hijos y la sociedad? Eso me gusta de la Beatriz, porque yo creo que en el momento que se enamora de Albert o que hay ese encuentro con Albert, eh, ella, ella dejó, o sea, no es que se olvida de que es una vieja, pero no es lo más importante lo que la sociedad percibe de la vejez, ni siquiera sus hijos, y creo que por eso al final tampoco tiene ganas de contarles que tuvo un affair, porque es asunto de ella, ¿no? Eh, pero eso la Beatriz, que no soy yo, pero yo como autora sí quería dar la historia de una mujer vieja que tuviera como la posibilidad de cambiar su vida, de mirar la maternidad de otra manera, de enamorarse de un joven. O sea, ¿por qué damos esa posibilidad a los varones? No importa qué edad, o sea, las épicas son siempre así. Y a mí me encanta esa parte donde ella habla con la señora que les cuida a los hijos y la épica de ellas es lavar la ropa y recoger los juguetes y hacer la comida. Y si no tenemos eso, no tenemos nada. Eh, ahí, ahí hay una aventura. Es una épica hacer todo eso en el día a día, ¿no? Entonces, el lector hará, las lectoras harán lo que quiera. Yo como autora sí quería darle a este personaje eh, grande, digamos, esas posibilidades de mirarse de otra forma y enamorarse de... Si se hubiera enamorado de un viejo, ¿sabes lo que le hubiera pasado a Beatriz? Hubiera tenido que cuidar al viejo, cocinar para el viejo, llevarle la sopa, porque eso es lo que se espera de una mujer para un hombre grande. Enamorada de un joven, no tenía que preocuparse de nada. Entonces tenía que ser más joven el chico. Muchas gracias, buenísimo. Ya no, eso, ¿hay alguna otra pregunta? Se nos está acabando el tiempo, Brenda. Esa fue la... No, ya no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Pues yo les quiero decir, Dani, tu libro Siberia me marcó por muchísimo tiempo. Sí, oigo esa voz de ese personaje en mi cabeza, de cómo me lo leí a mí misma. Bellísimo libro, me parece que es una de las aportaciones más hermosas a la maternidad y sobre todo pues, a otras visiones sobre lo que es relacionarse con quién está y quién no está. Así que, pues, muchísimas Gracias, Adri. Te iba a gracias. mandar mi nueva novela, no es nueva, mi segunda novela, ya tiene sus par de años. Por Te la favor, mando por mail para que la veas y me cuentes. me va a Es encantar. muy hermosa, Dani, es muy hermosa también. Es muy hermosa. Gracias, Gaby. Les agradezco un montón a las dos su generosidad.
Al contrario, no para nada. Yo quiero darle las gracias a Chatos Inhumanos porque gracias a a la versión impresa yo tuve acceso a los libros de otros y obviamente con una edición muy linda y bueno, pues eso nos movió mucho. Quiero agradecerte muchísimo, Gaby, la confianza que pusiste en Hablemos Escritoras en que este libro se convirtiera en audio y obviamente vamos a hacer todo para que todo mundo lo escuche y quien quiera leerlo que lo lea, ¿verdad? Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por eso. Gracias, Brenda, por siempre organizar y por siempre estar haciendo todo tras bambalinas, pero tan frente de las bambalinas en todo. Quiero agradecer nuevamente a Mitana Boikova Yosefi por esta bellísima portada y pues lo más importante a la gente que nos apoya en estos 7 años de Hablemos Escritoras. Ya vamos con nuestro episodio número 600, o sea, es una cosa así enorme, más de 3,600 recomendaciones de libros. Y la verdad es que lo único que hacemos es disfrutar escritoras como las que tenemos aquí enfrente. O sea, eso es lo que hacemos. Gozamos el trabajo que ustedes nos dan con estos libros bellísimos. Sí, en nombre de todo el equipo de Hablemos Escritoras, les mando un abrazo muy grande y pues ya los estamos esperando. Acuérdense, este video va a estar en nuestro canal de YouTube y además el podcast va a estar en nuestra plataforma de siempre en www.hablemosescritoras.org o en Spotify o en todas las plataformas de audio donde lo quieran escuchar. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Adri. Gracias. Gracias. Gracias, Dani. Gracias, Brenda. Abrazo muy grande. Chao, chicas. Chao.